Todos, mi nombre es Gabriela Villasís. Y mi nombre es Jessica Guerrero. Somos estudiantes de Ingeniería Agroindustrial de la Universidad Técnica de Cotopaxi. Y en esta oportunidad vamos a hablar sobre el tema de Ecuador en la época colonial. Esperemos que les guste y les sirva de ayuda y porfa denle like. Ecuador en la época colonial. De los pueblos aborígenes comenzó una época nueva para nuestro continente. También en ese año culminó el proceso de unidad política, ya que todos los reinos hispánicos estaban bajo el poder de los reyes católicos. Europa, que salía del feudalismo, avanzó con el aporte americano hacia una era de predominio mundial. En los tiempos coloniales, la vida de la sociedad y el Estado fue muy compleja y su caracterización escapa de las simplificaciones. La formación económico-social de lo que luego llegó a ser Ecuador está llena de complejidades en medio de permanentes cambios. Se dio un conjunto orgánico y articulado de las relaciones sociales de distinto carácter y origen histórico. Desde el fin de la conquista hasta fines del siglo XVI se dio un asentamiento e inició la consolidación del régimen colonial español. Desde entonces y hasta las décadas iniciales del siglo XVIII, es decir, la centuria, fue cada vez más. Se dio un segundo periodo de la actividad económica cultural de la sociedad. Fue la producción textil, ya que por fin a inicios del siglo XVIII, la cerca de 100 años después, cuando se inició la independencia, se dio el tercer periodo, caracterizado por la crisis, la readecuación de las clases sociales y el agotamiento del régimen colonial. La conquista, el descubrimiento. Cristóbal Colón, que era un navegante, logró llegar a una isla del Caribe el 12 de octubre de 1492. Él inició la colonización de nuestro continente, al mismo tiempo que abrió la apertura a una nueva época que también fue el comienzo de un inacabado atropello a los pueblos aborígenes. Colón realizó varios viajes a las recién descubiertas tierras e inició su colonización. Los descubrimientos y conquistas fueron tareas emprendidas privadamente por aventureros españoles que obtenían autorización y privilegios de la Colón de Castilla. La Real Audiencia. La Audiencia y Cancillería Real de Quito fue el más alto tribunal de la corona española en los territorios de la provincia o presidencia de Quito, dentro del Virreinato de Perú, que después formaron parte del Virreinato de Nueva Granada. El antiguo gobierno de Gonzalo Pizarro había ensanchado ya su territorio hasta Cali y Popayán por el norte, por el sur hasta los desiertos de Piura y por la cuenca del río Amazonas. La exploración de Gonzalo Pizarro, el descubrimiento y exploración del río Amazonas hasta el Atlántico por Francisco de Orellana y las funciones de Yaguarzongo y Bracamoros, como los descubrimientos del Alto Río Marañón y el río Ucayali por Juan de Salinas y Loloya, dieron al antiguo gobierno de Quito una extensión nueva en la cuenca del río Amazonas. Por estas razones, el 4 de julio de 1560, los quiteños pidieron al rey de España la creación de una audiencia en el gobierno de Quito. Primer periodo. Implantación del orden colonial. Las guerras civiles. Con la terminación de las guerras de conquista no concluyeron los conflictos. En la misma década de los 30 se dieron enfrentamientos entre los conquistadores. Pizarro, nombrado marqués por el rey de España, disputó con Almagro el control del Cusco y de todo el Perú. En 1538, Almagro fue derrotado y ejecutado. Su hijo encabezó una revuelta, asesinó a Francisco Pizarro y tomó el poder. Las autoridades españolas comisionaron a Vaca de Castro para que pacificara la religión. El joven Almagro no quiso someterse a la autoridad del comisario, que lo venció en Chupas en 1542. Luego fue ejecutado. Los enfrentamientos entre conquistadores devinieron en un conflicto más de fondo entre estos y la corona.
que intentó contar la autonomía con que aquellos pretendían manejar las tierras recién conquistadas. Siguiendo el ejemplo del feudalismo europeo, en este contexto se emitieron las leyes nuevas, que centralizaban el manejo político y económico de las colonias en manos de la corona y establecían mecanismos de protección a los indígenas. Uno de los mentalizadores de esas leyes fue Fray Bartolomé de las Casas, gran defensor de los indios contra los abusos de los colonizadores. En 1544 se designó como virrey del Perú a Blasno Núñez de Vela para poner en vigencia las leyes nuevas. Los colonos o encomendaderos resistieron el intento de quitarles el poder alcanzado y se agruparon alrededor de Gonzalo Pizarro. Los ejércitos se enfrentaron en 1546 al norte de Quito. El virrey fue derrotado y ejecutado. La respuesta de la corona fue intentar una negociación con los colonos recién llegados, que tenían expectativas de nuevos privilegios y estaban enfrentados a los encomenderos. Al mismo tiempo trató de no ampliar las conflictivas leyes, cediendo cierto manejo de los asuntos americanos a los colonos, a cambio de consolidar la autoridad central. Para enfrentar a Pizarro se designó al clérigo Pedro de la Gasca, que anunció que el rey cedía a las demandas de los colonizadores y logró levantar una fuerza importante. Las ciudades y villas plegaron a su autoridad. En Quito fue asesinado el gobernador Puelles, dejando por Pizarro. Los dos ejércitos se enfrentaron en Jaquijahuana, cerca de Cusco. A inicios de 1548, Pizarro fue derrotado y ejecutado con sus tenientes. Triunfó de este modo la causa de la corona, aunque al precio de concesiones al poder local. Segundo periodo. Auge del orden colonial. Mitas y obrajes. Desde fines del siglo XVI se abre un nuevo periodo de la dominación colonial en la Audiencia de Quito. La estrategia española, orientada a hacer de América un centro proveedor de metales preciosos, generó una especialización regional dentro del imperio colonial. La Real Audiencia de Quito emergió entonces como un importante abastecedor de tejidos y alimentos para los grandes centros de explotación minera de Potosí. La encomienda fue perdiendo importancia hasta ser suprimida y se consolidó el mecanismo básico de la organización económica, la llamada mita. Esta institución de origen incaico, reformulada por los colonizadores, consistía en un determinado tiempo de trabajo obligatorio que los indígenas varones adultos tenían que realizar. La corona distribuía este tiempo de trabajo, reservándose parte de los mitallos para obras públicas y entregando los demás a los colonos españoles que requerían de mano de obra. Aunque el trabajo era forzado, tenía que pagarse un salario, lo cual garantizaba al Estado que los indígenas dispusieran de recursos para el pago del tributo. Los mitallos trabajaban principalmente en la producción textil y la agricultura. Los llamados obrajes, centro de elaboración de paños, se desarrollaban enormemente, de manera especial en la Sierra Norte y Centro. La Real Audiencia de Quito se transformó de este modo en uno de los polos dinámicos del imperio colonial español, con una actividad productiva y de intercambio especializada. Aunque por ello sumamente vulnerable, el poder económico se concentró en manos de los grandes productores y comerciantes de textiles, que manejaban obrajes propios o alquilaban los de la corona. Se definió una relación de explotación metropolicolonia, en la cual las riquezas producidas iban en parte a manos de los grupos dominantes locales y fundamentalmente a alinear el funcionamiento de la economía española, que a su vez era crecientemente dependiente de los centros más dinámicos de la manufactura y el comercio europeo. Determinada estructuralmente por el hecho colonial, la economía de lo que hoy conocemos como Ecuador era desde esta época influenciada en forma directa por su inserción en la economía internacional. La sociedad colonial.
Luego del primer siglo de colonización hispánica, se había definido una estructura social fuertemente diferenciada y asentada sobre la desigualdad. Los blancos, especialmente los españoles de origen peninsular, estaban en la cúspide de la pirámide social. Ellos controlaban los principales centros de producción económica, la circulación de los bienes y el poder político en la audiencia y en los cabildos locales. En la base de la estructura social colonial, de otro lado, estaban los pueblos indígenas que sufrieron cambios profundos, pero al mismo tiempo lograron mantener la continuidad de varios elementos de su organización.